Buenas tardes, el día de hoy tenemos el segundo video de legislación tributaria en el cual vamos a tocar el tema de los tributos. Los tributos son los impuestos, las tasas, las contribuciones, todos esos dinero que el Estado utiliza para alcanzar las metas en procura del bienestar del país. Es lo que el Estado recauda como medio para obtener recursos y cumplir con sus obligaciones. El sistema tributario costarricense posee gran cantidad de tributos, pero se destacan por su importancia el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles, el impuesto sobre y los tributos municipales. Así como también las patentes, los espectáculos públicos, impuesto a las contribuciones, a las construcciones, impuestos sobre las ventas ambulantes y estacionarias y el impuesto sobre bienes inmuebles. Estos como los principales tributos municipales. Lo primero que hay que entender es que los tributos son todas las aportaciones que hacen los ciudadanos al Estado para que se redistribuya entre las necesidades del país. Estas aportaciones se realizan mediante los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, como lo habíamos explicado. Dentro de las clases de los tributos, podemos decir entonces que están los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los tributos suelen generar confusión, ya que es muy común confundirlo con los impuestos, cuando realmente un impuesto es un tributo. Vamos a explicar los diferentes tipos de tributo que existen: el impuesto, las tasas y las contribuciones. Un impuesto es un tributo que se exige al ciudadano sin ninguna contraprestación de servicio. Es importante diferenciar entre un impuesto directo o un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son aquellos que se gravan la riqueza de las personas. El impuesto que más importante es el impuesto de renta para personas físicas. En cambio, los impuestos indirectos gravan el consumo y las transacciones de los bienes de derecho. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto que es el más importante. Las tasas son contribuciones económicas que se hacen al ciudadano y que tienen una contraprestación directa. Por ejemplo, la tasa de la basura es un tributo que se pagan los ciudadanos en el ayuntamiento. Y también, por ejemplo, podríamos hablar de la tasa de lo que se paga por el agua. Entonces, son tipos de tasas por recibir un servicio. El impuesto que más genera es el impuesto de la renta de las personas físicas. Y como ya hemos visto, grava la renta de las personas por un año natural. En segundo lugar tenemos el IVA, que grava el dinero que se obtenga, pero si hay contraprestación de servicio. Por eso hablamos de un impuesto indirecto. Si hay poca ventas, por ejemplo, o compras, es poco el impuesto que podemos recuperar en estos casos. Entonces, es importante diferenciar entre un tributo, un impuesto, y un impuesto directo e indirecto por las próximas entradas que tenemos. Tenemos una pregunta que nos dice que si deseamos construir un hospital, ¿a qué tipo de tributo sugeriría? Bueno, lo que yo creo es que aunque golpee de nuevo, el tributo más importante que podríamos atacar en este caso sería el IVA. Y mi aporte, por lo menos personal, es que si nosotros lográramos ajustar el IVA del 13 al 15% para atender la crisis hospitalaria, sería una forma de recaudar impuestos, ya que es el que más voluminoso es. En este caso, podría inclusive pensarse en una posibilidad de que pudiera ser temporal, no necesariamente fijo. Y también otra forma que podemos mejorar en la que es la recaudación es, por ejemplo, si logramos que todas esas cableras, Netflix o llámese ventas en línea que hacen,
se le lograra cobrar el impuesto. Es otra forma también que podemos recaudar para hacerle frente a esta crisis. Hay un punto interesante que también es un aporte muy personal, pero que podría mejorar también en la recaudación. Conste que no comulgo con él porque me parece que en el momento que lo cobremos, lo legalizamos, es el transporte de los Ubers. No es que esté en contra del Uber, sino que en este momento se declara como un transporte informal, en este momento. Pero el Estado está por cobrar el impuesto. Entonces, ¿hasta qué punto no lo convierte en un transporte formal? Claro, el solo hecho de cobrar el impuesto también lo estaría obligando a construir en el Estado e igualarlo en una competencia que no sea desleal. Nos hacen la última pregunta, que se explique la relación entre los tributos y las obligaciones tributarias. Bueno, las relaciones tributarias o la relación jurídico-tributaria nace de un conjunto de obligaciones y derechos y deberes, derechos, potestades originadas por la aplicación de los tributos. Entonces, dentro de las obligaciones tributarias materiales se encuentran, por ejemplo, el hecho imponible. El hecho imponible es el concepto legal de derecho imponible, nos establece el hecho de que impone es el presupuesto fijado por ley para configurar un tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Luego está el devengo. El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible, es decir, y que produzca el nacimiento de la obligación tributaria principal. Luego tenemos las exenciones. Las exenciones es necesario diferenciar entre el concepto de exención de no sujeción. Ambos conceptos van a provocar un mismo resultado, que no se pague el tributo. Sin embargo, en esencia son consecuentes jurídicamente y distintos en la exención. Supone la existencia de una norma impositiva en la que se define un hecho imponible que normalmente da origen al realizarse al nacimiento de una obligación tributaria. Y por otra parte, supone la existencia de una norma de exención que ordena que en ciertos casos la obligación tributaria no se produzca, a pesar de la realización del hecho imponible previo en la norma de imposición. La obligación tributaria de realizar pagos o cuentas, pagos a cuentas, se acoge al artículo 23, el cual la define como la obligación tributaria de satisfacer un importe a la administración tributaria por el obligado a realizar los pagos fraccionados, por el retenedor, por un obligado a realizar el ingreso a la cuenta. Así que, por ejemplo, podríamos decir que las obligaciones tributarias formales son todas aquellas obligaciones que sin tener carácter pecuniario son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a las obligaciones tributarias, deudores o no tributos, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones y procedimientos tributarios o aduaneros, no tratándose de una lista cerrada, ya que prevé que las leyes propias de cada tributo puedan establecer otras leyes. Muchas gracias.